Entonces, no porque tenga un nivel de dificultad más alto, lo vamos a dejar de leer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un taller de lectura. La idea es que en este ratito que vamos a estar juntas, que es una hora, un poquitito menos de una hora, ustedes puedan darse cuenta de cuál es la dinámica y cómo escribe Abelardo Ramos, y de esa manera después puedan ustedes continuar leyendo solas el texto que les va a dar, como les digo, esta mirada complementaria sobre unitarios y federales, que es lo que venimos analizando en las últimas clases. Para eso, yo les había pedido que ustedes descarguen el texto de Jorge Abelardo Ramos, y hoy puntualmente vamos a leer A los hombres de casaca negra, que es el capítulo que un poco Ramos le dedica a hablar de unitarios y federales. Perdón, de unitarios y federales no, de unitarios, básicamente. ¿Sí? Entonces, son las 6:02, vamos a esperar hasta las 6:05, a ver si entran más compañeras y arrancamos con el taller. Sí, por ahí está bueno que las que tienen el texto a mano lo puedan ir siguiendo. Y si no, haciendo algunas anotaciones, cosas que cuando lo vayan al texto vean por dónde anda o por cómo lo plantea Ramos. ¿Está? Yo voy a esperar entonces unos minutitos más que se sumen las compañeras y empezamos. ¿Es de revolución y contrarrevolución en la Argentina? Las masas y las lanzas, exactamente. Ah, las masas y las lanzas. Tres, el primero, las masas y las lanzas. Vos ya tenés tres, tenés las masas y las lanzas del patriciado de la oligarquía. Esa. ¿En qué página? En mi edición, que no sé si es la misma que tuya, en la 93. Es el capítulo que se llama Los hombres de casaca negra. Buenas tardes, profe. Hola, Jimé. Bueno, siendo las 18:05, vamos a comenzar porque tenemos solamente una horita. Bueno, contarles un poquito quién es Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos es un historiador que allá por la década del 50 empieza a escribir otra forma, otra visión, otra mirada de la historia argentina. Esto siempre lo charlamos en clase. Nosotros tenemos una visión que es la visión que se llama historicista, la visión clásica, que es la que se escribe a fines del siglo XIX, cuando se organiza el Estado Nacional, y que es la que dice que San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco, de que Sarmiento nunca faltó a la escuela, y que Belgrano creó la bandera. ¿No? Esta es la historia oficial, la de la escuela. A partir de la década de 1910, cuando se cumplen 100 años de la Revolución de Mayo,
y sobre todo a partir de 1820, comienza una nueva oleada de historiadores que dicen, bueno, vamos a revisar esto que se escribió, vamos a mirar de otra manera la historia argentina, y aparece lo que se llama el revisionismo histórico, que como su nombre lo indica, es una invitación a revisar lo que ya estaba escrito y a mirar la historia argentina de otra manera. En esa línea de revisionismo, allá por la década del 40 o del 50, va a aparecer Jorge Abelardo Ramos, que es un historiador que él se reconoce como un historiador revisionista y que propone una nueva concepción de la historia mirada desde la izquierda latinoamericana. ¿Sí? Esa es la propuesta que nos va a traer Ramos. Si yo les cuento así como muy en infidencia, Ramos ya no se lee en casi ninguna parte, salvo en algunos círculos que gustan del revisionismo, pero, por ejemplo, yo les cuento, los futuros profes de historia que hoy se están formando, ya no lo leen a Ramos, ¿no? En el profesorado de historia, los chicos ya no lo leen a Ramos. Así todo, yo siempre les digo a ustedes, a mí me gusta leerlo a Ramos porque nos trae una mirada refrescante, una mirada diferente, y también una mirada desafiante, porque su nivel de lenguaje, su análisis, usa mucho el sarcasmo, metáforas y demás, no solo nos invita a mirar la historia de manera diferente, sino que desde ya nos invita a enriquecer nuestro lenguaje, porque ustedes se van a encontrar con palabras que no han leído en otro libro, ¿no? Ramos tiene un uso tan refinado del lenguaje, que ustedes se van a encontrar con un lenguaje que no ha sido utilizado por otros historiadores y con palabras que ustedes no usan en el diario. Entonces tiene como todo ese valor agregado usar a Ramos, ¿verdad? Entonces es súper interesante que podamos darnos este permiso para leerlo a Ramos. Y bueno, y más en este contexto de pandemia, que yo esto lo suele hacer en las clases. Estamos con una clase extra, ¿no es cierto? De taller de lectura, porque bueno, necesitamos acomodarnos a este contexto. Entonces, los hombres de casaca negra. Fíjense que ya desde el título, Ramos es especial, es diferente, porque no dice los unitarios o la etapa unitaria. Utiliza un título, si se quiere, que es incluso que nos invita a la imaginación, a que vamos a ver algo diferente y demás. Ya desde ahí partimos de algo diferente con Ramos. Y ahí comienza. Yo voy a ir leyendo, hago pausas, voy comentando, y ustedes, por supuesto, se abren el micrófono, preguntan, comentan. Los hombres de casaca negra. La gente decente de Buenos Aires tenía motivos para regocijarse. Artigas en su sepulcro verde, la cabeza de Ramírez en una jaula de hierro, el ladino López comprado con vacas. La ciudad podía respirar al fin, con su aduana intacta y sus ríos cerrados. Fíjense que en 3 renglones, Ramos nos sintetiza toda una cuestión política, geopolítica también del periodo, y nos dice, esa crisis del año 20 que hizo estallar el proceso revolucionario, que hizo estallar a las Provincias Unidas, y en la que incluso Buenos Aires es vencido por los caudillos, nos muestra que superado el momento de crisis, Buenos Aires sale airoso, ¿no? Sale victorioso, dice, Artigas en su sepulcro verde. Recuerden que Artigas, después de 1820, renuncia a la vida pública, renuncia a su afán de la patria grande, como habíamos analizado en las clases anteriores, y se exilia en el Paraguay. Como la geografía del Paraguay es como de selva, Ramos utiliza esta metáfora preciosa, dice, en su sepulcro verde. No está muerto Artigas, pero está muerto políticamente, está muerto militarmente, ya no va a participar, va a mirar desde afuera la política rioplatense, ¿no? La cabeza de Ramírez en una jaula de hierro. De hecho, obviamente, Ramírez, como dijimos, cuando se produce la crisis del año 20 y entre Ramírez y López lo traicionan a Artigas, luego López lo traiciona a Ramírez. Y la consecuencia es que es ajusticiado, y López solía exponer la cabeza de Ramírez como diciendo, bueno, estas son las consecuencias de oponerse, ¿no?
El Ladino López, fíjense que una palabra, no sé si las que están, si se pueden abrir el micrófono o poner un emoji, si conocen lo que significa la palabra ladino, que es una palabra que ustedes que son muy jovencitas no utilizan, creo yo. Ahí están la Jime, la Cami, que están con cámara abierta, si conocen esa palabra, ladino. No la conocen. Vicky. Yo no, profe. La Cami Y tampoco. yo creo que es alguien, al ladino debe ser alguien mezquino. ¿Puede Más o ser? menos. Es alguien malicioso, ¿no? Es una palabra muy propia de un lenguaje más refinado, más antiguo, ¿sí? Ustedes la van a encontrar, por ejemplo, en el Martín Fierro, en el Segundo Sombra, en la literatura clásica argentina, ¿no? Dice, Ladino López, dice, comprado con unas vacas, que ustedes saben que es que justamente luego que se pacifica todo, se firman pactos de paz, y Rosas le entrega a López 25.000 cabezas de ganado, vacuno. Entonces, nunca más López va a ser un problema para Buenos Aires, porque está ahí cuidando sus vacas, porque ha sido sobornado. Y fíjense lo que dice acá. La ciudad podía respirar al fin, con su aduana intacta y sus ríos cerrados, ¿no? Fíjense que ahí Ramos usa este sarcasmo que lo caracteriza y dice, su aduana. La aduana le pertenecía a todas las provincias, pero como Buenos Aires creía que le pertenecía solamente a ella, a Buenos Aires, Ramos, en su forma de escritura, con este sarcasmo, con esta ironía, dice, con su aduana intacta y sus ríos cerrados, ¿no? Superada la crisis del año 20, Buenos Aires siente que todo está en orden y que lo que le pertenece, por historia y por naturaleza, está bien y está bien ubicado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el interior? Esto es lo que veníamos hablando en las clases anteriores. Un interior que se desangra, despojado de sus recursos, que agoniza, despojado de sus recursos. Y acá sigue, con las características maravillosas de Ramos, dice, justamente el señor Rivadavia había llegado de Europa. Acababa de ser designado ministro de gobierno del general Rodríguez, teniendo en cuenta la importancia de sus servicios y la extensión de sus luces, ¿no? Ahí un poco Ramos dice, bueno, el currículum de Rivadavia dice, es tan importante que lo van a nombrar ministro, ¿no? Martín Rodríguez había llegado al poder, sostenido por Rosas también, en esto de sobornarlo a López y demás, y lo ponen como ministro a Rivadavia, ¿no? A ver, un personaje bastante siniestro, Rivadavia, que vamos a ver ahora, y ustedes no han podido ver en las clases anteriores, que de alguna manera ya marca una línea de política de exclusivismo porteño y de, repito esta metáfora, de darle la espalda al interior. Bueno, fíjense acá dice, el júbilo reinaba en ese vecindario cuyas hijas pasearon sus miriñaques por las calles porteñas del brazo de los oficiales ingleses de 1806. Fíjense que Ramos, con el uso exquisito que tiene del lenguaje, ya nos pinta en esta frase un poco la característica de la sociedad porteña, ¿no? Dice, están todos contentos, está todo bien. ¿Por qué? Porque tienen lo que consideran que les corresponde, que son los recursos de la aduana. Y ahí usa una figura muy, muy interesante, que es, en esa sociedad donde las jóvenes con sus miriñaques pasearon a la par de los jóvenes de la oficialidad británica. Es decir, cuando veíamos las invasiones inglesas, decíamos, las invasiones inglesas no implicaron un rechazo, ni la expulsión de los ingleses, ni nada, sino que en general los porteños estaban muy contentos con la llegada de los ingleses, por lo que significaba comerciar con ellos, y dice, pasearon de las manos de la oficialidad británica. De hecho, muchos oficiales británicos se quedan a vivir en el Río de la Plata y se casan con las hijas de los comerciantes porteños. Fíjense que en poquitos renglones estamos revisando un montón de temas que ya hemos visto con las formas que tiene de escribir Ramos. ¿Se entiende? Muy diferente a lo que hemos leído hasta acá. Bueno. Voy a saltar un poquitito y voy a donde dice, Lavalle llamaría a los unitarios los hombres de casaca negra. Eran personajes persuadidos de su ciencia, taciturnos y severos, embaderados de latines como don Julián II de Agüero, con su prosapia curielesca, o sinuosos como don Salvador María del Carril. ¿Quiénes son estos hombres de casaca negra? Dice Abelardo Ramos. Son estos intelectuales que se creen superiores, que tienen
una forma diferente de mirar el mundo, que han podido estudiar en Europa, ¿no? Por eso están embanderados de latines, ¿no? Tienen una forma de hablar muy especial. Y Lavalle les llama a los hombres de casaca negra. El comercio libre era su doctrina, el puerto, la aduana, el crédito público, su irrenunciable propiedad. Juan Agustín García escribía, Buenos Aires fue comerciante desde su origen, nació con el instinto del negocio. ¿No? Fíjense que ahí incluso nosotros podemos volver a la época colonial, que es lo que hemos estudiado antes, ¿no? Ver cómo el contrabando es la forma o de alguna manera es la práctica económica que sostiene a Buenos Aires, ¿no? Cuando nosotros preguntamos cómo crece Buenos Aires, en el periodo colonial crece gracias al contrabando. Y acá un poco ya está planteado. Fíjense cómo en poquitas líneas nosotros vamos revisando y vamos aclarando conceptos que ya hemos revisado en otras clases y en otros temas. Entonces vemos el lugar de Buenos Aires, el lugar del interior, la mirada de estos hombres de casaca negra que van a mirar con cierto desprecio, con cierto desconocimiento también al interior, y que van a estar tranquilos mientras manejen la renta de la aduana y los ríos se encuentren cerrados, no haya libertad de circulación. Y acá aparece la figura de Rivadavia, que yo les he puesto material para leer en los documentos anteriores. De alguna manera aparece la figura de Rivadavia como la representante, como la que de alguna manera sostiene esta política de exclusivismo porteño y representa los intereses de la burguesía comercial. Esa burguesía comercial, ¿a quién está asociada directamente? A los ingleses, ¿no? Entonces nosotros ya podemos hacer una línea de continuidad y decir, bueno, cómo las diferentes élites dirigentes, quienes gobernaron, siempre asociaron sus intereses al imperialismo extranjero. Entonces, como les digo siempre, Argentina y Latinoamérica pasaron del dominio español al dominio británico. La diferencia es que los británicos no impusieron un virrey. ¿Por qué? Porque las clases dirigentes gobernaban a favor de los ingleses. ¿Se va comprendiendo hasta ahí? Todo esto, fíjense, que estamos haciendo un repaso desde la primera clase, desde marzo, porque estamos hablando del periodo colonial, del sistema monopólico, del comercio, y también de lo que vimos en la lucha de independencia y lo que vimos en unitarios y federales. Fíjense, esa es la maravilla de Ramos, que tiene esta capacidad de mirar diferente y de darnos estas herramientas para pensar. Me salto un poquitito y voy. Se ha hablado del utopismo rivadaviano, pero la expresión no es feliz. Muy diversos apologistas se han referido a los ensueños e ilusiones de este hombre público. Nada más alejado del espíritu de Rivadavia que la credulidad maravillada del nativo elemental que muda en la Playa Virgen la soberanía de su pueblo por un puñado de avalorios. Rivadavia representó intereses bien específicos, el puerto de Buenos Aires y los comerciantes a él ligados. Carecía de otro objetivo que no fuera la rápida asimilación de Buenos Aires al progreso comercial europeo. Juzgaba al resto del país, que jamás visitó, como una frontera ambigua y bárbara. Su cipallismo, la carencia de todo sentimiento nacional y su admiración entre Cándida y servir por Inglaterra, no nacía de una peculiaridad de su carácter, sino de un complejo de fuerzas económicas que encarnaba. No en vano, Mitre lo llamaría el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos. Bueno, en ese párrafo que ustedes tienen, está la síntesis perfecta de este periodo y de lo que representa Rivadavia y toda la élite que va a gobernar durante muchísimos años en la Argentina, que asocia sus intereses, que asocia sus proyectos económicos al comercio británico, al imperialismo británico. Y dice, no podemos hablar del utopismo Rivadavia, no es un sueño el de Rivadavia, no es un proyecto ensoñado el que él tiene. Él sabe bien qué está haciendo y con quién está negociando. Dice, no podemos compararlo a Rivadavia con ese aborigen que, obnubilado por la llegada de los españoles, se deja seducir por un puñado de avalorios, los espejitos de colores que se llaman, ¿no? No, Rivadavia no es inocente en su negociación. Rivadavia no es inocente en su mirada a los ingleses. Sabe lo que representa y representa una clase social que quiere eso, que quiere la entrega hacia los ingleses.
Entonces no podemos hablar de algo inocente o de algo simplemente de un sueño rivadaviano. Porque Rivadavia engendra y representa a un sector, ¿no es cierto?, que de alguna manera solamente está, permítame la expresión, mirándose el ombligo y creyendo que lo único importante es el puerto, la aduana y sus propias ganancias. Que es la clase social que va a terminar entregando la autonomía política y la autonomía económica en base a sus negociados. Porque acá no es una cuestión así nada más de decir, ah, bueno, Rivadavia era un hombre que le gustaban los ingleses. No, no. Acá hay un proyecto político que se instaura con Rivadavia, con Martín Rodríguez, que lo que está haciendo es asociar a ver si me permiten ustedes, asociar en condiciones paupérrimas, en condiciones de extrema inferioridad a esta incipiente nación, que ni siquiera todavía se ha organizado como nación, al comercio británico, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo que hipoteca la autonomía política y la soberanía política, o la autonomía y la soberanía económica? Porque entrega todo en pos de sus negociados. Por eso digo, para los unitarios, hombres de casaca negra, no había mucho más allá de su ombligo, y su ombligo era la aduana y el puerto. Y el interior ni siquiera lo conocían. Ustedes imagínense que el interior, pongámonos en Salta, venimos de 10 años de lucha civil, de luchas de independencia, ha muerto Güemes, asesinado también por los intereses de los salteños en 1821, entonces de alguna manera tenemos una provincia devastada económicamente y a un gobierno de Buenos Aires, que supuestamente es un gobierno que tendría que prever o ver por los intereses de todas las provincias, que le da la espalda y se guarda para sí los recursos aduaneros. Entonces estamos en un interior que literalmente agoniza frente a Buenos Aires, que maneja la renta de la aduana. El hechizo de Europa. Fíjense, los títulos de Ramos ya nos dan un montón de información. ¿Qué será el hechizo de Europa? El hechizo es como una magia, ¿no? Es como una seducción. Está seducido, está hechizado por Europa, ¿no? Está así con cara, así con ojitos de enamorado mirando a Europa, sobre todo Inglaterra, ¿no? Pero cuando mira así con ojitos de enamorado a Europa, ¿qué hace? ¿Quién tiene a su espalda y a quién no le da bolilla? Al interior, ¿no? Para que ustedes vayan entendiendo esto. Yo miro así con ojitos de enamorado a Europa, a Inglaterra particularmente, pero por atrás tengo el interior desangrándose. La intransigencia de Rivadavia en defensa de los intereses porteños, en cuyo holocausto se disponía a sacrificar al país entero, ocasionó su ruina política. Se propuso hacer de Buenos Aires una ciudad europea, penetrada del espíritu de las luces y de la eficacia del progreso. Sus ojos estaban iluminados por el espectáculo de una Europa opulenta y brillante, que digería voluptuosamente las prebendas obtenidas por la Revolución del 89 y por la férula de Bonaparte. Fíjense que ahí ya Ramos nos dice, ¿qué es lo que quiere Rivadavia? Quiere hacer de Buenos Aires una pequeña Londres, una pequeña París. Bueno, me voy a adelantar un poquitito. Y acá, voy acá. ¿Quién era este Martín Rodríguez, que era el gobernador, que lo había puesto a Bernardino Rivadavia de ministro, ¿no? ¿Quién era Martín Rodríguez? Con el apoyo del joven estanciero Rosas, el general Martín Rodríguez era el gobernador de Buenos Aires. Estoy en el título que se llama La burguesía comercial en el poder. Con el apoyo del joven estanciero Rosas, el general Martín Rodríguez era el gobernador de Buenos Aires. A diferencia de Rosas, que administraba personalmente sus establecimientos de campo, adquiriendo una vasta nombrandía de gaucho, el general Martín Rodríguez pertenecía a ese género de ganaderos que sería tan corriente más tarde y que residía en la ciudad de Buenos Aires, delegando el gobierno de sus estancias en manos de mayordomos hábiles. Rodríguez era propietario de vastos campos, tanto por sus vinculaciones sociales como por sus gustos. Estaba íntimamente ligado a la gente decente de la ciudad porteña. De ahí su entrelazamiento con la burguesía comercial culta, urbana y europeizante. En realidad, el gobierno de Martín Rodríguez, cuyos ministros fueron Bernardino Rivadavia, Manuel José García y el general Cruz, constituyó un bloque de dos clases, los ganaderos bonaerenses y los comerciantes porteños. De alguna manera, los sectores de más poder de Buenos Aires se habían repartido el poder entre ellos para beneficiarse.
La dirección política de este bloque fue ejercida por Bernardino Rivadavia como ministro de Gobierno y como virtual representante de los intereses portuarios, ligados a Gran Bretaña. Y acá me salté un poquito y voy a esto. Los 3 años del gobierno de Rodríguez presenciaron la muerte del caudillo Ramírez, la desaparición política de Artigas y la neutralización de Estanislao López en Santa Fe. Al mismo tiempo que el país vegetaba despojado de sus rentas por los porteños enriquecidos, los portugueses ocupaban la banda oriental, antigua provincia argentina, incorporando a los dominios lusitanos en América con el nombre de provincia cisplatina. Fíjense que, ¿no? De alguna manera, cómo este sector que se acomoda en el poder, cómo traiciona al interior, cómo incluso se va a permitir la invasión de lo que sería el Uruguay, la provincia cisplatina, y de alguna manera cómo empieza a colapsar ese proyecto de Patria Grande que tanto habían soñado Moreno, Artigas, Belgrano, San Martín, Güemes. La política continental de la juventud revolucionaria, inspirada por San Martín y sus amigos, salvada en 1819 por la famosa desobediencia sanmartiniana, se desarrolló al margen del gobierno rivadaviano de Rodríguez. Acuérdense que en 1819 se le da la orden a San Martín de abandonar la guerra de independencia para ir a defender Buenos Aires, ante lo cual San Martín, inteligentemente, y como era un hombre de tan grandes ideas, dice: yo no voy a pelear contra mis propios paisanos, no voy a desenvainar mi espada para pelear contra mis propios paisanos. Esa desobediencia de San Martín obviamente le va a costar muy caro. La situación de San Martín en Lima era extraordinariamente inestable, como pudo probarse más tarde en su renuncia histórica. En realidad, la situación dependía del Congreso Constituyente de Córdoba, convocado por el general Bustos. Dicho Congreso debía constituir la República a pesar de la resistencia porteña. Obligado por su compromiso con López en el Tratado de Venegas, el gobernador Rodríguez aprobó el envío de diputados porteños a Córdoba, pero su ministro Rivadavia, enemigo de toda organización que no estuviese controlada por Buenos Aires, conspiró contra el Congreso, utilizando los mismos argumentos que más tarde emplearía Rosas para postergar indefinidamente la unidad del país. Fíjense que la renuncia yo siempre les digo, cuando nos preguntamos por qué renuncia San Martín en Lima, ¿no? Frente a Bolívar. Y renuncia porque se queda sin recursos y también porque sabe que no tiene el apoyo del gobierno de Buenos Aires, que en este caso es el gobierno de Rivadavia, ¿no? Que le da la espalda al proyecto de Patria Grande, como ya lo había hecho durante toda la guerra de independencia de Buenos Aires, y que traiciona a ese proyecto. Me salté un poquito y voy acá. En la misma medida que ascendía en el cielo del Río de la Plata la estrella política de Rivadavia, y con ella los intereses de los ávidos comerciantes y ganaderos, San Martín se eclipsaba para siempre. Abandonado en el Perú clerical y hostilizado por el gobierno porteño, sin recursos suficientes para resistir, San Martín formula su célebre renunciamiento, que es al mismo tiempo el fin de su vida pública. En esta trágica operación de recambio desaparecía en el destierro el más eminente representante de la generación americana, que aspiró a convertir las antiguas colonias españolas en una gran nación. Los intereses regionales, particularmente porteños, antiamericanistas y librecambistas, europeizantes y pseudodoctos, contribuían a nuestra balcanización nacional. Así se quebró la unidad del destino de América en esa hora fatídica, ¿no? Ahí, fíjense que ya tenemos todo claro. Desaparece definitivamente el proyecto de Patria Grande, desaparece definitivamente la idea de la Patria Grande latinoamericana, y todo es gracias a la mezquindad y a la mirada miope, chiquitita de la historia que tenían los porteños, y sobre todo esta élite dirigida por Rivadavia. Y acá fíjense que acá dice, es la hora fatídica en la que desaparece y se eclipsa para siempre San Martín. Y yo siempre les hago este raconto. En el año 20 muere Belgrano, pobre, triste, olvidado, endeudado, y permítanme la expresión un tanto poco ortodoxa, empiojado. Digo yo empiojado como una forma de decir que estaba enfermo de todo lo que se les podía ocurrir, de todo.
que son enfermedades o afecciones que había él contraído en las campañas de independencia. El día que muere Belgrano, seis miembros de la élite porteña se proclamaron gobernador de Buenos Aires, el mismo día. O sea, 6 que lo único que querían era sacar tajada de controlar la renta de la aduana. En el año 21, en el año 20 muere Belgrano, en el año 21 muere Güemes, traicionado por la élite salteña que, cansada de sostener la guerra de independencia, prefirió matarlo para terminar la guerra de independencia. En el año 22 renuncia San Martín. Y al mismo tiempo, en el año 20 Artigas se había exiliado. ¿Recuerdan ustedes que les dije que se exilia en el Paraguay, perdón? Y casi al mismo tiempo, ya estando en el gobierno Rivadavia, va a tomar el primer préstamo o el inicio de lo que va a ser la deuda externa, que es el empréstito Baring Brothers. Fíjense si no es una época fatídica, como dice, una hora fatídica para América Latina, lo plantea Abelardo Ramos. ¿Se entiende hasta ahí, chicas? Las que están con cámara abierta, si pueden decirme si van siguiendo la idea. Sí. Cami, ¿te abriste el micrófono? Sí, profe. ¿Se Ya entiende? sigo. Bueno, acuérdense que yo estoy leyendo partecitas para que ustedes vean cómo escribe Ramos y ustedes después lo van a leer con más detenimiento. ¿Verdad? El unitarismo de Frac. Mientras esto ocurría bajo el gobierno de Martín Rodríguez y Rivadavia, ¿cuál era la situación de la provincia de Buenos Aires y su capital? Desaparecidos los peligros inmediatos y los caudillos más combativos, la alegría puso en contacto a todos los espíritus. Y escribe Vicente Fidel López, ya no había amenazas internas ni externas. La España estaba reducida a la impotencia y envuelta en todas las miserias de la minúscula pobreza de la crisis final de la guerra civil. Artigas, unido en el báratro paraguayo, in profundis. Ramírez muerto. Nada ni nadie quedaba que pudiera perturbar la alegría de los que habían llegado a puerto después del terrible vendaval. A menos, si alguien quedaba, no se le veía la cabeza ni se oía su voz. Bustos era un caudillo incómodo, pero bonachón y pacífico. La provincia de Buenos Aires estaba, pues, libre y entregada al espíritu del progreso en todos los sentidos. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿el progreso para quién? Solo para Buenos Aires. ¿A costa de qué? De hipotecar la patria. ¿A merced de quién? De abandonar el interior. ¿No? Entonces, fíjense esa mirada egoísta de la historia de los porteños que solamente veían por sus propios intereses. Y fíjense que dice, la provincia estaba toda entera como en una fiesta de familia. Contados eran, quizás que no pasaban de 6, los hombres de nombre o de influjo que no habían concurrido con los brazos abiertos y con el semblante amigable a estrecharse y a poner su contingente en este esfuerzo común. Fíjense cómo ellos incluso se cuentan su propia versión de la cosa y dicen, bueno, estamos haciendo lo mejor para ellos, para un grupito, para una élite minúscula. Bueno, los ganaderos y comerciantes bonaerenses respiraban un poco al fin. Ya no tenían necesidad de desprenderse de un solo peso de los ingresos aduaneros para pagar los ensueños de la libertad americana de San Martín y otros ilusos como él, ni mucho menos comprometerse a la organización nacional que les arrebataría el control de esa aduana puesta en sus manos, por la providencia. Rivadavia fue y debía ser su hombre, aunque por poco tiempo, ¿no? Ay, ¿para qué vamos a estar gastando plata en la guerra de independencia? Decían los porteños, ¿no? La élite porteña. ¿Para qué? Si esos son sueños de San Martín, y ya se ha muerto Belgrano, ya se ha muerto Güemes. ¿Para qué? Estamos perfectos como estamos, porque estamos manejando la renta de la aduana, dándole la espalda al interior, y nosotros estamos viendo nuestra fiesta de opulencia. ¿Sí? De hecho, que eso es lo que dice más adelante, lo que decía hace un rato Ramos cuando hablaba de los apologistas rivadavianos, hay mucha bibliografía, mucha historia escrita que nos habla de la revolución que generó Rivadavia, de las reformas rivadavianas, y de hecho se habla de la época feliz, ¿no? Como un proyecto maravilloso el que generó Rivadavia, y que de alguna manera, bueno, fue una época feliz. Bueno, a ver, me adelanto un poquitito. No. ¿Profe? ¿Sí? ¿Quién pregunta? Cami.
Da la sensación como que ahí comenzaría la corrupción política para mí. Te escucho muy bajito, Cami. ¿Podés hablar un poquitito más alto o acercarte al micrófono? Sí, que me da la sensación que en esos momentos de la historia comenzaría la corrupción política. ¿Comenzaría qué cosa, Cami? La corrupción política. Ahí está. Bueno, a ver, Cami, si nosotros vamos un poquitito más atrás, la Revolución de Mayo comienza el 25 de mayo, ¿verdad? Sí. El 4 de marzo de 1811, o sea, 25 de mayo de 1810, se conforma el gobierno revolucionario. El 4 de marzo de 1811, o sea, menos de un año de haberse producido la revolución, se produce el primer crimen político de la historia argentina, que es Mariano Moreno, Cami. Así que desde ahí ya venimos mal. Siempre hubo. Entonces, Por supuesto que lo que vos estás mencionando es eso, ¿no? Estás mirando la historia y decir, bueno, acá hay mucho, puedo entender o puedo comprender el origen de muchas situaciones que hasta el día de hoy se ven. Yo suelo decir, acá creo que no hay ninguna recursante, pero yo suelo decir en clase, él es recursante, yo suelo decir que si nosotros logramos comprender los primeros 20 años de la historia argentina, pensando en la historia argentina desde la independencia, por supuesto, ¿no? O desde la emancipación. Yo suelo decir, si yo puedo comprender esos primeros 20 años que van del 20 al 30, esto que vos estás diciendo, Cami, acá es el origen de la corrupción política y demás, es claro esto que yo ahí encuentro claves para comprender toda la historia argentina. ¿Sí? Claro. Personajes como Rivadavia, yo siempre les digo a las chicas que Rivadavia se reencarnó en otros y permanentemente fue como reapareciendo, ¿no? Utilizando así como un poco la idea de la reencarnación. Y no solo se reencarnó Rivadavia, Rocío. Vendrían a ser como personajes muy egocéntricos, digamos, que le importaba más a ellos y nadie más. Exactamente, egocéntrico, egoísta, ¿cómo podríamos decir? Elitista, ¿no? Porque es para un grupo. Yo digo que no solo se reencarnó Rivadavia, por usar la teoría de la reencarnación, sino que sus intereses y sus ideas se volvieron a reencarnar y siguen apareciendo cuando nosotros vemos que de alguna manera el interior sigue despojado de las rentas, sigue peleando para que lleguen los recursos, ¿no? Estamos frente a ese mismo proceso que tiene una continuidad muchas veces en nuestra historia. Profe, ¿y ahí también se crea la deuda? ¿Se crea qué cosa, Ro? Se congeló la Rosé. Yo creo que preguntó sobre la deuda, ¿o no? ¿Alguien la llegó a escuchar? No, profe, preguntó si ahí también se hacía la guerra. Con Rivadavia ya comenzaba la guerra. No. La guerra de unitarios y federales va a ser permanente, lo que venimos viendo en las clases anteriores, ¿no es cierto? Desde 1820 hasta la caída de Rosas. Lo que sí va a ser propio de este periodo. Sí. No. ¿Cuál era la pregunta, Rocío? Sí, a partir de ahí es que surge la deuda. La deuda, perfecto, lo que me parecía. Exactamente. Rivadavia, como ministro de gobierno de Martín Rodríguez, que tenía su idea de hacer de Buenos Aires como una pequeña ciudad europea, va a tomar, como muy bien dice Rocío, la primera deuda externa, el primer eslabón de la deuda externa, va a poner como garantía todas las tierras no hipotecadas, o no cercadas, perdón, las tierras no cercadas de La Pampa y Buenos Aires, o sea, las tierras más fértiles de nuestro país. Va a tomar un préstamo por 1 millón de libras esterlinas. Cuando se liquida por 560.000, ¿qué quiere decir? ¿Viste? Como los trámites y toda esta cuestión, se liquidan 560.000 letras de cambio de los propios comerciantes porteños asociados a los comerciantes británicos. O sea que es una corrupción en lo que muy bien mencionó hace un rato, no me acuerdo cuál de las chicas, ¿no? La corrupción. Y cuando se paga, muchos años después, se paga por 12 millones. Es el inicio de la deuda externa. Y para esa deuda externa, que el único objetivo que tenía era embellecer Buenos Aires, se hipotecan las tierras más caras, más ricas y más prósperas que tenía este país, que eran las tierras de La Pampa y Buenos Aires.
¿Qué hace Rivadavia con eso? Intenta embellecer Buenos Aires. Para eso le cambia la fachada a la catedral de Buenos Aires. Cuando termine este taller, ustedes vayan a ver, busquen, googleen, siempre les digo, Catedral de Buenos Aires, se van a encontrar que parece un templo griego. La parte de atrás es un templo de la colonia, nada más que le cambia la fachada, porque como eso es lo que estaba de moda en Europa, él hace eso. Buenos Aires seguía siendo un villorio muy pobre, ¿no? Que no había tenido casas de alto, como si las tenía Salta, y pone eso ahí como descontextualizado. Y algunas otras medidas, entre ellas relacionadas con la educación, por supuesto, que crea la Universidad de Buenos Aires y demás, pero obviamente siempre mirando por su clase social y por los intereses de su clase social, ¿sí? Bueno, bueno, como ya ustedes ahí han podido, esto es como una probadita de Abelardo Ramos, y la invitación a que ustedes ojalá puedan hacer la lectura más en profundis, con más detenimiento, porque la idea es justamente en los talleres hacer este momento iniciático de cómo leemos Ramos, para que después cada una, o por ahí también puedes juntarse, si es que se viven cerca, o pueden hacer una videollamada para leer de a 2 o de a 3, y sí leer en forma muy detenida, con muchas pausas, analizando las metáforas, el sarcasmo, el lenguaje refinado que tiene Abelardo Ramos, que como les digo, es único, ¿no? Ustedes hasta acá se han dado cuenta que Abelardo Ramos escribe completamente diferente a lo que ustedes están acostumbradas, ¿no? Es una lectura diferente, ¿sí? Esta era una probadita, es un taller cortito, 45 minutos, porque la idea es dejarles, ojalá, dejarles la intriga. ¿Qué es esto que tanto le gusta a la profe para que leamos algo diferente que Ramos, para poder ampliar lo que estamos estudiando? Porque nosotros estos temas ya los venimos estudiando, ¿verdad? No es que es un tema nuevo. Para que ustedes puedan profundizar y encontrar la otra parte, esa otra mirada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo hice así, una lectura salteadita, como pinceladas de Abelardo Ramos, para generarles la invitación a que ustedes después lo puedan seguir leyendo, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar unos minutitos para que quien se quiera abrir el micrófono y compartir algo o preguntar, lo pueda hacer, y vamos a dar por cerrado y nos volvemos a ver el viernes, que vamos a leer otro texto así, también como pinceladitas, que vuelvo a repetir, es para que ustedes se acostumbren a cómo escribe y cómo habla Ramos. La que quiera se abre el micrófono, compartimos unos minutitos y cerramos. Profe, él hace como una síntesis o un resumen de lo que pasó como que siento que él va y viene. Exacto. En algunos puntos es como resumen y en tiempo, otros ¿no? de forma diferente. Entonces, si yo tengo que decir yo primero veo las clases, después veo los videos que yo les sugiero, después lo leo a Félix Luna, después leo las lecturas sugeridas y recién leo Ramos. Yo no empiezo a preparar la materia o el tema leyéndolo a Ramos. ¿Se entiende? Claro, muy Yo complicado. primero me ubico bien y después lo veo a Ramos. Cami, que te abriste el micrófono. No, que lo poco que pude leer de Ramos, me pareció que... ¿Ahí me escucha, profe? Sí, ahí te escucho mejor, me parece. Sí, que lo poco que pude leer de Ramos me pareció una lectura muy atractiva de la historia. Da mucho interés por saber qué más dice. Así que está bastante interesante de seguir Bueno, leyendo. esa es la idea, Cami. Esta es una probadita, porque no tenemos tiempo de sentarnos a leer todo el texto, ¿verdad? Entonces yo les doy una probadita, unas pequeñas orientaciones, y ustedes van a poder profundizar. Les vuelvo a repetir, como siempre les decía, ¿te acordás, Jimé? Vos capaz que te acordás de los años anteriores. Siéntense a comer mandarinas al sol, con la bolsa de mandarina y con el texto de Ramos, a leerlo con tranquilidad, ¿no? Cuando hacemos los talleres en clase, yo les cuento para las que son nuevas, generalmente siempre el taller va acompañado, llevamos para tomar mate, para comer, porque digo, bueno, cuando nos juntamos a estudiar a la casa de alguien, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Qué vamos a traer para el mate? ¿No? Entonces llevan el material y unos bizcochitos, unas patas frolas para el mate. Entonces en clase hacíamos lo mismo, ¿te acordarás, Jimé? Por ahí estaba Eliana, que no la veo ahora, la Gaby Río también. Así que Sí, profe, me acuerdo. Sí, esta es la invitación, si pueden ustedes juntarse de a 2, de acuerdo a la distancia, con los protocolos y todo lo demás,
preparen la bolsa de mandarina y siéntense ahí el solcito a leer, o preparen el matecito y pónganse a leer, con paciencia, porque como les vuelvo a repetir, va a ser como dice el arroz, vuelve para atrás, entonces yo también tengo que volver a ubicarme y mirar el apunte o la línea del tiempo, lo que fuere. ¿Se entiende? Bien, ¿quién más quiere comentar algo? Bueno, entonces, si no hay más comentarios, yo dejo de grabar acá. Ustedes ya saben que esto después lo voy a compartir para que ustedes lo puedan volver a ver, para las que se han quedado con cómo lo encaro a Ramos, lo pueden volver a ver, o las compañeras que hoy no están en la clase también lo puedan volver a ver. Y la invitación es eso, como dice la Cami, parece interesante, es leer con paciencia, con detenimiento, no frustrarse, porque por ahí se van a encontrar como ladino, decíamos hace rato, por decir una sola palabra, ¿de qué se tratará esto? Bueno, buscamos en el diccionario, buscamos, ampliamos, y con mucha paciencia leerlo a Ramos. ¿Estamos? Nos vemos el viernes, hacemos otra pincelada de Ramos, y ya, yo creo que a partir de ahí, quedará la tarea de ustedes de poder profundizar, leer, y ojalá disfrutar de este texto. Si ustedes pueden, no digo para ya ni para pasado mañana, si ustedes pueden tenerlo este texto impreso, es mucho mejor, para poder hacer anotaciones marginales, para poder ponerle de otro libro, un cuadrito, un papelito, lo que fuere, por las características que tiene el texto. Si ustedes pueden, por supuesto. Bueno, chicas, les agradezco que hayan participado del taller, nos vemos el viernes, para que leamos otra partecita de Ramos que vamos a leer el viernes. No sé si vamos a leer el nacionalismo ganadero o Paz y Facundo, ya voy a decidir. Y bueno, y ya ahí quedará la tarea de ustedes de seguir leyendo. Muchísimas gracias. Gracias, Marti, por sumarte. Marti es una invitada especial. Así que... Gracias. Gracias a vos, María Laura, por hacerme participar. Encantadísima. Gracias. Y nos vemos el viernes para las que puedan. Todo paso yo a los grupos con los enlaces y demás para que puedan seguir profundizando. Gracias, chicas. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao.